Hola amigos de Contracorriente Digital, en un nuevo programa con Pepe Gález. Hoy vamos a hablar de un tema a raíz de un video que apreciamos de un líder del cristianismo, un líder de la democracia cristiana, que supo acertadamente distinguir entre lo que es el comunismo y el comunitarismo. Perspectivas distintas, enfoques distintos, el comunismo por un lado y el comunitarismo de bien común por otro lado, cristiano por acá, marxista por allá. Y lo vamos a ver de una vez mediante este video para poder desarrollar todo un contenido de lo que es el tema, la economía de bolsillo del ciudadano de a pie. Una economía simple, sencilla, ignorada por gobernantes y por candidatos de ahora. Regresamos. Y yo rescato algo que he investigado del Partido Demócrata Cristiano, que levantan también las banderas del comunitarismo, no el comunismo, sino el comunitarismo. No sé si nos pudiera hablar un poco más al respecto del comunitarismo. Claro, la palabra comunitarismo, vamos a la definición, la palabra comunitarismo proviene de bien común, ¿verdad? Lo que busca es, en sí, final, es la promoción de todos los seres humanos, en este caso de todos los ciudadanos peruanos, ¿no? Que tengan una igualdad de oportunidades. Ojo, no decimos de que todos sean iguales, eso es imposible. No. Que todos tengan una igualdad de oportunidades para poder desarrollarse como seres humanos, como ciudadanos, para que puedan crecer. Eso es lo importante. Y esto, para llegar a esto, se requiere una serie de condiciones y de estamentos. Se define como un proceso, un caminar, ¿no? Un peregrinar para nosotros que somos cristianos. Entonces, en esta peregrinación que lanzamos en la idea del comunitarismo y del bien común, es completamente diferente a cualquier otra opción, porque el comunitarismo solamente se va a lograr respetando la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Segundo, respetando la libertad, el libre albedrío como príncipes de la creación y como seres dignos de optar por su propio destino. Tercero, el respeto a la familia, que es el vínculo y el lugar inicial donde vamos a conocer lo que es el respeto, lo que es la tolerancia, el amor, la obediencia, los afectos, y la tristeza también, ¿por qué no? Y las frustraciones, las alegrías. Es allí donde vamos a empezar a socializar. Entonces, la familia es sumamente importante. El trabajo verlo como un instrumento de dignificación en el ser humano, no como un espacio o como una acción simplemente del tener para lograr alguna comodidad. No, por eso la conceptualización sobre ciertos puntos para los sociales cristianos son sumamente importantes. El trabajo como dignidad del ciudadano. ¿Esto qué quiere decir? Si todos tienen derecho a ser dignos, todos tienen derecho a gozar de un trabajo, a tener un trabajo. La gente no quiere que le regalen, la gente quiere trabajar. Y ahí viene la diferencia entre lo que es un populismo, ¿no? Y lo que es realmente buscar que el ser humano se promocione a sí mismo. Entonces, estos factores requieren ¿de qué? De una sociedad, en suma, personalista, que defienda a la persona humana, democrática, porque cree en la libertad, pluralista, porque tiene que ser tolerante y respetuosa de otras tendencias filosóficas y doctrinarias, políticamente hablando, ¿no?
y definitivamente que crea en la prosperidad y la trascendencia del ser humano. Ese es el comunitarismo basado en ¿qué? En la solidaridad. La pandemia ha sacado de las raíces del subsuelo un tema no contemplado, una visión económica no vista, no apreciada, no considerada, que tiene que ver con la persona humana, que tiene que ver con el hombre conforme a sus necesidades reales. Y la pandemia ha traído todo eso, porque la economía comienza a basarse a aspectos más que nada macro de nación, de estructura, de presupuestos, de números, de aplicaciones, de expectativas, pero se olvidan del capital humano, y ese es el factor más importante para que un pueblo y una nación pueda desarrollar. De ahí es que es distinta la visión que puede tener un comunista, una opción por los pobres, con el comunitarismo, que es una opción por los pobres, pero conforme a la dignidad de la persona humana, al respeto humano, a su sentir, a lo que representa, a lo que está llenando los espacios. Porque un ciudadano de a pie, usted lo encuentra en la fábrica, lo encuentra en la industria, lo encuentra en una empresa de servicio, lo encuentra en la informalidad, pero son pequeños emprendedores, microempresarios, pequeños empresarios. Generalmente algunos que se formalizan siempre será sociedad individual de responsabilidad limitada. Es decir, están emprendiendo por sí como ciudadano emergente ante una realidad, y la pandemia ha venido a traer a flote esto underground, subsuelo, escondido. ¿Por qué? Porque hemos visto que no se está satisfaciendo las necesidades de estos ciudadanos de a pie. Un ciudadano de a pie que conoce mejor la economía que aquellos profesionales, que aquellos que pueden tener títulos de donde quiera, pero sin embargo no vive una realidad día a día como para poder contemplar cómo administro, cómo aplico, cómo desarrollo en el día a día mis ingresos, mis egresos. Esa es una economía simple y sencilla que toda ama de casa lo sabe. Sin embargo, cuando se llega a gobernar, se olvidan de esto. Y todo esto lo hemos tratado hace 5 años, porque sacamos un artículo que ahí está en nuestras redes, precisamente llamado La economía de bolsillo del ciudadano de a pie, del hombre de a pie. Se han olvidado de muchas cosas. Y hoy sabemos lo que no anticipamos, lo que no hemos previsto, nos está reventando en la cara. Esta pandemia creada, mal elaborada, planificada, solamente por sentido económico mundial, porque ya después vamos a hablar la unificación de la economía global, discriminatoria e impuesta para todas las naciones, que obviamente se olvida del capital humano, porque el ser humano no cuenta para las ganancias, para los beneficios, para las utilidades, para lo que se lleva. Los malos empresarios, y en este caso, como ya lo estamos viendo, esta élite mundial, global, la profundidad que tiene sobre la economía, sobre las finanzas, que está usando una banca financiera internacional para acabar con todos los bancos centrales de reserva de las naciones, en donde van a terminar aplastando
a la persona humana, porque se viene el transhumanismo, las robotizaciones y se viene el desplazamiento de la mano de obra. Todo está planificado para que el 2023-2024, esa agenda de desarrollo de 2030 comience a plasmarse en forma más veloz, como lo va a hacer con este presidente que ha salido en los Estados Unidos. Biden va a acelerar todo. Y ante eso tenemos que buscar nosotros alternativas de sistemas económicos conforme a la realidad de cada país, conforme a su geografía, conforme a sus climas, conforme a sus etnias culturales y conforme al pensar y el sentir de un ciudadano. Esa es la psicología y el carácter del pueblo que tantas veces reclamamos. Es muy fácil copiar de afuera cuando son realidades distintas, hasta climáticamente distintas. Por eso la pandemia es distinta por allá, diferente. Porque las personas humanas tienen otros factores que identifican justamente ser integrante de una nación. Factores ya genéticos, inmateriales, y que tiene que ver como que tiene que ver una economía donde hay una perspectiva distinta del comunitarismo, donde hay el aspecto espiritual, la trascendencia del ser humano para poder contemplar que tienen mayores opciones, preferentemente los pobres, para poder todos en conjunto dar la prioridad y la preferencia de su desarrollo humano. Las naciones se desarrollan por su gente, por la persona humana. Nosotros decíamos antes en la economía de bolsillo del hombre de a pie, las partes más resaltantes que la vamos a poner en acotación, porque la pérdida de la visión económica con un diseño integral de valores y de amor por los pobres ha desaparecido en el horizonte mundial en la cual impera la economía de la viveza, la economía de las ganancias, pero los que más tienen son los que más se favorecen, los que más tienen son los que más se enriquecen. Y para lo demás es un desastre. ¿Por qué? Porque no encuentran expectativas que puedan satisfacer sus necesidades. Hoy lo estamos viendo en la pandemia. Esto, que hubiese tenido roles preventivos para poder enfocar una realidad palpable, sin embargo, no lo hubo. Por eso, la persona humana en la economía tiene que ver mucho con el valor que se le asigne a aquel que trabaja, como le hemos dicho, en los diferentes espacios de la actividad humana. Tiene que ver mucho. Sin embargo, ahora vemos que los gobernantes de todas las naciones es lo que menos enfoca. Tantos gobiernos occidentales, gobiernos orientales. ¿Por qué? Porque la economía ha pasado a ver el aspecto material, asistencial, satisfacción de necesidades para una civilización, pero no para culturas necesitadas de apoyo y desarrollo por sus propios gobernantes. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros vemos que el sistema de la economía es injusta, es abusiva y se expande por el mundo, porque precisamente los organismos internacionales lo han diseñado de esta manera. Ellos quieren apoderarse de todas las riquezas. Hay que transferir las riquezas de las naciones. Las naciones van a ser trabajadores, su gente, esclavos. ¿De quiénes? De esa élite supermillonaria. Esa élite global. Esa élite de injusticia social para todas las naciones, con tal de que ellos se aprovechen, de que sean ellos lo que a través
de sus inversores, empresas y organismos han diseñado por una agenda cruel, miserable, como muchas veces ya lo hemos visto. Por tanto, el crecimiento es desigual en los países desarrollados y en los países menos desarrollados. Los pueblos, las naciones, tienen diferentes vías de esperanza y expectativa. ¿Por qué? Porque su desarrollo no van a despegar. Si ustedes se dan cuenta nomás, ¿cómo funciona una banca financiera en aquellos que no son sujetos de créditos? Es decir, en el microempresario, en el ciudadano de a pie, no tienen garantías y no hay creatividad en la economía para hacer que ese señor, que es un emprendedor potencial, sea también sujeto de crédito. Así pasa con la banca internacional financiera. Los préstamos que se dan son los préstamos más usureros. Los préstamos que se dan, igual esos préstamos chicos o pequeños, como le hemos dicho, se le concede a un ciudadano. También los países pequeños, lógicamente, sufren más porque se endeudan. ¿Pero para qué se endeudan? ¿Para poder satisfacer las necesidades de sus pueblos, de su gente? No, se satisface las ganancias, beneficios de los prestamistas a través de los organismos internacionales de economías y finanzas. El Fondo Monetario Internacional, ¿cómo es que concede ahora que regalan los préstamos? Porque ellos saben a dónde están apuntando, con tal de que cumplan la agenda y se viene el reseteo, pues todo va a ser un reinicio de todo. Por lo tanto, el capital humano, el desarrollo humano, la persona humana sigue siendo para ellos simplemente inexistente. Entonces, el nuevo orden mundial es discriminatorio, con una latente injusticia global, social, para todos los pueblos y las naciones. Y por lo tanto, la reactivación económica que entre comillas se habla, pues no se va a dar a velocidad en los mismos pueblos, en las mismas naciones, porque hemos dicho que cada realidad es distinta, porque todas sus estructuras están diferenciadas entre unos y otros, de tal manera que no podemos nosotros confiarnos en una reactivación económica. Todo es mentira, todo es falso. ¿Por qué? Porque ya el hombre va a ser desplazado, más bien, como aquí lo tenemos nosotros considerado. ¿A dónde está apuntando el nuevo orden mundial? ¿Tenemos acaso una visión de esta economía global? ¿Tenemos una visión de esta economía de bolsillo, de necesidad insatisfecha hasta ahora? Nunca lo hemos tenido. Menos los gobernantes y menos estos candidatos que precisamente están pensando en más de lo mismo. No escuchamos, salvo a uno, que hable del nuevo orden mundial. No escuchamos, salvo a uno, que tenga una óptica y un enfoque de una perspectiva diferente, la del comunitarismo, el bien común. Enfrentar como país autónomo, soberano, real, con amor a su patria, a todo este avance del nuevo orden mundial que está dibujando más bien el transhumanismo
so pretexto de beneficiar al ser humano, cuando ya sabemos que todo es mentira, porque van a alterar la naturaleza humana. Van a crear robotizaciones en diferentes áreas económicas dentro de una misma organización, dentro de una misma empresa, para que ya no exista mano de obra humana y sus ganancias sean multiplicadas. ¿Estamos preparados para eso? Es una corporación mundial donde nuestras libertades desde ahora ya se están perdiendo. Esta corporación mundial es la que va a beneficiarse de por sí, para sí, y solamente para apropiarse del planeta y de todas las riquezas de las naciones. ¿Qué reactivación económica ya podemos ir pensando? Lo que tenemos que hacer es un enfoque real, de alternativa, un proyecto de sistema económico de alternativa. Ya no va a haber turismo, olvídense, el turismo ya murió. Los ingresos, ¿de qué vivimos? Las empresas industriales en los países desarrollados, los recursos naturales en los países en vía de desarrollo. Hacia eso apuntan. Entonces tenemos que hacer ajuste como un sistema alternativo económico para dar precisamente una satisfacción económica a lo más pobre opcionalmente, y que todo, en este caso, los peruanos, trabajadores, emprendedores y partícipes de una actividad de justicia social, sean comprendidos mediante ese enfoque de bien común. De lo contrario, nosotros no vamos a poder encontrar ya un mundo nuevo con lo anterior. Si hasta las leyes se están cambiando, porque en el nuevo orden mundial la legalización económica va a ser hasta distinta. Entonces, señores candidatos, solamente a uno le pediría, porque es el que más se acerca. Los demás no tienen ni nociones de lo que está pasando, incluyendo lamentablemente aquel que es reconocido mundialmente, pero ni saben de estos asuntos. No hay expectativa, y a eso apuntamos. Y solamente lo vamos a poder hacer con un gobierno que tenga, antes que el comunismo, el comunitarismo, como horizonte, como frente, como objetivo. Una nación va a desarrollar por su capital humano. Si no hay capital humano, por mayores inversiones que tenga. ¿Qué es lo que está haciendo la pandemia? ¿Cuántos millonarios están sujetos? ¿Cuántas naciones están sujetas a estas nuevas leyes de procedencias sanitarias, educativas, económicas? Y todo se está borrando porque está naciendo nuevas leyes. Por lo tanto, sigamos apuntando nosotros aquí en el Perú, porque cada vez la lucha va a ser más fuerte. Cada vez la lucha va a ser más difícil. Con ese jefe que está ahora en los Estados Unidos, y que tampoco va a durar mucho tiempo, porque la estrategia es cambiar por esa mujer gobernante que ya viene y que es todo lo contrario al cristianismo, todo lo contrario a un proyecto de equidad, de justicia social global, todo lo contrario al respeto a la persona humana, todo lo contrario al concepto de vida, de salud. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es eliminar a los pobres. Y el Perú ha crecido la pobreza. Y la pandemia ha traído mayor cantidad de desocupados.
Si hasta ahorita nomás ya ha aumentado en esta llamada segunda cuarentena, inventada también, 600,000 desempleados ya tenemos. Más lo que tenemos que sumar, los que ya han perdido empleo. Y el trabajo ya no es que el de antes. El trabajo virtual es un aprovechamiento también de aquellos malos empresarios. Porque hay empresarios buenos, hay empresas buenas aquí en el Perú que siguen sosteniendo fielmente a sus trabajadores y no los perjudican. Ante todo ese panorama, solicitamos, sugerimos, pedimos, imploramos, señores candidatos, ustedes no están preparados, salvo uno, para hacer frente a un nuevo sistema económico como alternativa de enfrentamiento al sistema mundial global que esclaviza, porque hasta las naciones van a estar esclavizadas. Despertemos también en esta área, tengamos más fe, más esperanza, una mejor visión y comencemos a investigar una realidad para nuestro país, nuestra propia realidad, y no dejar que también nos aplasten a nuestro pueblo sobre todo. Tenemos diferentes geografías, multiplicidad de cultura. Alguien con una visión no de comunismo, sino de bien común, comunitarismo, es el que nos puede sacar hacia adelante y resistir todo lo que se viene en contra de las naciones y de los pueblos. Eso es todo y será hasta la próxima.